Mi nombre es Cristina Cobas y durante los siguientes minutos procederé a defender mi trabajo fin de máster, correspondiente al Máster de Educación y TIC e-Learning de la Universidad Oberta de Cataluña, el cual se titula El aula invertida en la asignatura de Física y Química de tercero de la ESO. La enseñanza de las ciencias constituye hoy en día un reto para el docente de secundaria. En los últimos años se ha producido un descenso de interés por su estudio, en gran medida es debido a la metodología utilizada por el docente basada en el modelo tradicional de enseñanza. Este modelo difiere del perfil del alumnado actual que ha crecido con las TIC y que está constantemente conectado a Internet. Una manera de corregir esta discordancia es utilizando estrategias educativas innovadoras como el aula invertida. Por esta razón, la finalidad del TFM consiste en profundizar en el enfoque metodológico del aula invertida a fin de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de tercero de la ESO de la asignatura de Física y Química. Para ello, inicialmente se procedió a realizar una búsqueda de documentación y bibliografía que dieran respuesta a distintas cuestiones planteadas necesarias para valorar objetivamente la metodología a estudiar. La primera cuestión planteada ha sido: ¿qué se sabe del aula invertida? La mayoría de los estudios analizados describen sus características, sus beneficios y su fundamento pedagógico. Autores como Andrade y Chacón reflexionan sobre el rol del estudiante y del docente y plantean desafíos con los que se pueden encontrar alumnos y docentes. Otros estudios destacan el aumento de la motivación del alumnado en disciplinas científicas cuando trabaja con el aula invertida e incluso mejoran los resultados académicos comparado a los obtenidos con una metodología tradicional. En España cada vez hay más adeptos a invertir sus clases y existen webs que pretenden dar apoyo a aquellos docentes que deciden usarlo. ¿En qué teorías pedagógicas se basa el aula invertida? Pues se basa en la taxonomía de Bloom. Este modelo defiende que para lograr alcanzar un aprendizaje significativo es necesario pasar por 6 niveles ordenados jerárquicamente en una pirámide. En el aula invertida, la base de esta pirámide serían las tareas realizadas en casa y los niveles superiores quedarían para el trabajo en el aula. El aula invertida además también se basa en el constructivismo social de Vygotsky. Este autor considera al alumno como un ser social y defiende el papel de la motivación, por lo que el docente debe buscar actividades que fomenten la interacción social, como son el uso de actividades colaborativas y cooperativas. Según el cono de aprendizaje de Cartel, estas actividades colaborativas suelen dar mejores resultados a largo plazo, de ahí que sean las más utilizadas en el aula invertida. Llegados a este punto, con toda esta información recabada, se plantea realizar un posible diseño tecnopedagógico del aula invertida. Precisamente la especialidad escogida en este máster permite ser competente en esta faceta. El modelo que se escogería para un posible diseño tecnopedagógico del aula invertida sería el modelo instruccional ADI, que consta de diferentes fases: análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Fases que, llevadas correctamente, permitirían invertir el aula de una manera efectiva y fundamentada. Pero, ¿qué sucedería si la materia a invertir es física y química de tercero de la ESO? ¿Aportaría algún beneficio? Pues antes de dar respuesta a esta pregunta, debemos reflexionar sobre cuál es la situación actual del alumnado de física y química en tercero de la ESO. Este alumnado se caracteriza por estar desmotivado, por tener malos resultados académicos y no alcanzar un aprendizaje significativo. ¿Por qué? Pues existen varias causas. El docente de física y química no usa de manera eficaz las TIC. El alumnado considera esta materia solo apta para genios, más ligada al género masculino que al femenino, difícil por la gran cantidad de contenidos a impartir en muy poco tiempo. Y este desinterés todavía es más acusado por el uso de la metodología tradicional por parte del docente. Todas estas causas quedarían resueltas o minimizadas si invertimos el aula. Pero no solamente existe una manera de invertir las clases, existen varios. El más habitual y conocido es el aula invertida mediante el uso de vídeos. En este método el alumno visualiza en casa un vídeo sobre un contenido a tratar anotando dudas que le puedan surgir. En clase, el profesor dedica los primeros minutos a resolverlas para después plantear actividades de tipo colaborativo. Otro método es la enseñanza justo a tiempo. En este método los estudiantes en casa preparan las clases y el profesor a su vez prepara clases a medida a partir de la retroalimentación que recibe de los estudiantes. Otra tercera manera serían las instrucciones por pares. En este método el profesor presenta un test conceptual a los estudiantes que tienen que responder individualmente. Después el profe anima a los estudiantes a que defiendan sus respuestas, pudiendo aquel alumno que comprende el concepto explicarle a otro que tenga mayores dificultades.
Y una cuarta forma sería el aprendizaje basado en equipos. En este método tiene como objetivo desarrollar habilidades de trabajo colaborativo a partir de formación de equipos de trabajo, tareas de preparación y aplicación de conceptos, retroalimentación constante y evaluación entre pares. Cualquiera de estos métodos podrían resultar muy adecuados para la asignatura de Física y Química de tercero. Su aplicación mejoraría sin duda la motivación del alumnado y por consiguiente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero ciertamente, el aula invertida implicaría otras ventajas a esta disciplina científica. Resignifica el papel del docente, el alumno se involucra más en el proceso de enseñanza y aprendizaje, tiene en cuenta los conocimientos previos del alumnado, tiene en cuenta la diversidad del aula, logra que el estudiante adquiera hábitos de estudio y capacidad de reflexión y fomenta el trabajo colaborativo. A pesar de todos estos importantes beneficios, todavía hay muchos docentes que rechazan esta metodología por distintas razones. El contenido de Física y Química de tercero de la ESO es extenso y el tiempo disponible en el aula es limitado. La experiencia indica que con el aula invertida el docente gana tiempo para poder hacer actividades más activas para el estudiante. Otro argumento que utilizan los docentes para no invertir sus clases es que sus alumnos no estudiarían fuera de casa. Una posible solución es hacer que la preparación previa a la clase tenga un papel importante en la evaluación. Por otra parte, muchos centros son resistentes a los cambios, por lo que se podría invertir poco a poco. Podríamos empezar usando el material de la materia, el libro de texto, y conforme se vieran resultados positivos, la propuesta de innovación se aceptaría en mayor medida. Muchos profesores lo ven inviable cuando el grupo es numeroso y heterogéneo. El aula invertida da mejores resultados según los estudios cuanto más variedad de alumnado hay en términos de comprensión. Finalmente, las clases invertidas requieren mucho trabajo por parte del docente. Para aliviar el peso de invertir las clases, el docente podría trabajar conjuntamente con colegas y de esta manera repartir los esfuerzos. En general, por todos estos beneficios y estas posibles soluciones a desafíos, podemos considerar el aula invertida como una buena alternativa para mejorar ese proceso de enseñanza-aprendizaje de la física y química de tercero de la ESO. Todo el documento del trabajo fin de máster podemos extraer las siguientes conclusiones. La enseñanza en ciencias requiere de un cambio metodológico que provoque un aumento de interés del alumnado hacia sus contenidos, que utilice las TIC y que se aproxima a un modelo activo, participativo, mediado y autorregulado. Además, convierte al alumno protagonista máximo de su proceso de aprendizaje y coloca al profesor en una posición de guía. Defiende el uso de actividades colaborativas, se adapta al ritmo de aprendizaje de cada alumno y permite la retroalimentación de los profesores y lograr así aprendizajes significativos. En la materia de física y química de tercero existen pocos trabajos en los que se analice su puesta en práctica. A pesar de ello, los resultados son muy positivos desde el punto de vista de la motivación. Su implementación permite desarrollar todos los contenidos y no existe una única manera de implementar el aula invertida, pues existen diversas metodologías activas. También existen desafíos a los que se tiene que enfrentar el docente si desea invertir el aula. Estos desafíos se pueden minimizar con más formación del profesorado, aumentando el número de experiencias de aula invertida y fomentando la responsabilidad y autonomía del alumnado. Para finalizar la defensa de este TFM, se sugieren 3 posibles líneas de trabajo futuras que han surgido durante su desarrollo. En primer lugar, es necesario realizar estudios sobre cómo afectaría el proceso de aprendizaje de los alumnos si se comenzara a utilizar el aula invertida en etapas educativas tempranas. Y además es necesario realizar estudios relacionados con la implementación del aula invertida y con su proceso de evaluación, puesto que existen muchas cuestiones muy poco desarrolladas en la bibliografía actual y que necesitamos para que la efectividad de implementar el aula invertida en las clases de física y química de tercero de la ESO y en cualquier otra disciplina y nivel educativo sea mucho mayor. Con esto doy por finalizada la defensa del presente TFM, esperando haya sido de su agrado. Muchas gracias y saludos.